Llámelo, llámelo. Internautas, muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a una sesión académica más de la Sociedad Iberoamericana de Telescopios y Radiotelescopios. En esta ocasión tenemos un tema por demás interesante y con el mejor ponente para esta área de las ciencias. Paso los micrófonos al ingeniero Alfonso Castillo para que haga la inauguración de esta sesión. Buenas noches, internautas. Como siempre y como todos los jueves, tenemos una magna conferencia. Y qué mejor tener a Roberto Vázquez Mesa, ¿sí? Hablándonos sobre la astrobiología en México. Qué importante es esta plática, la verdad. Tenemos que verla para que en un momento dado nos sintamos, eh, vamos a decir, enlazados con ellos, ¿sí? Bueno, pues también le damos la bienvenida a Astrolab y Fisilab Universum, al Club Astronómico Bernal de Bernal Querétaro, igualmente al Observatorio Giordano Bruno de Bernal Querétaro, a la Sociedad Astronómica de México, con sus 123 años. ¿Sí? En este año en nuestro país es el año de Margarita Maza de Juárez, ¿sí? La esposa de Benito Juárez. Y por parte de las Naciones Unidas tenemos pues es el año de los voluntariados de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Son 17 metas que se tratan de entrelazar para lograr llegar bien al 2030, ¿sí? Llegar varios objetivos como, por ejemplo, hambre cero, ¿sí? Con autosuficiencia alimentaria. ¿Qué les parece? Y otras cosas más. Por esa razón estamos festejando este año de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el voluntariado de ello. Pues, eh, Celso, si quieres hablarnos sobre nuestro invitado. Sí, con todo gusto. Le pediría nada más que me permita compartir pantalla. Ándale, gracias, Roberto. Bueno, tengo el gusto de dar lectura a un muy breve semblanza de nuestro profesor invitado de esta noche, el doctor Roberto Vázquez Mesa. Él es licenciado en física por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California. Realizó la maestría en astronomía en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en astrofísica en la Universidad de Granada, en España. Es investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM en la sede de Ensenada, Baja California, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y usuario de los telescopios del Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, Baja California. Sus áreas de investigación son la astrofísica del medio interestelar y la astrobiología. Cuenta con más de 60 publicaciones científicas, ha impartido 100 cursos de licenciatura y posgrado y más de 170 conferencias de divulgación científica para todos los niveles. Cuenta con 20 tesis dirigidas de licenciatura y posgrado. En 1986, siendo estudiante de bachillerato, fue fundador de la Sociedad Científica Juvenil, la cual cuenta ahora con 13 sedes a nivel nacional. Fue presidente de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, Asociación Civil, y actualmente es responsable del Laboratorio de Astrobiología del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Roberto Vázquez Mesa, los micrófonos de la red están a disposición de usted. Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación que se me hizo para platicarles un poco acerca de la astrobiología.
Ando buscando el botón perdido, que es obvio que se pierde cuando ya va uno a empezar, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Sí que está perdido. Aquí está. Chare, chare, chare. Este es. Entonces, ahí está. Bueno, la charla la titulamos Astrobiología en México, de la Tierra a las Estrellas. Fue una invitación que me hizo el ingeniero Eduardo Piña, el cual también es miembro de la Sociedad Mexicana de Astrobiología. Entonces, pues me invitó a hablar un poco sobre el tema y eso es lo que vamos a compartir ahora mismo. Vamos a ver si funciona este aparato. No. Muy bien. Entonces, a mano. Uy, la otra mano. Va lento, ¿no? Antes que nada, sí quisiera recordar qué es exactamente la astrobiología. La astrobiología la definimos como un conjunto de estudios científicos cuyo objetivo es conocer acerca de origen, evolución, distribución y futuro de la vida en el universo. Durante la historia de la humanidad y de la ciencia, ese es un problema, vida fuera de la Tierra es un problema que ha entusiasmado a muchos personajes y digamos que en algún momento se le llamó exobiología, sigue usándose esa palabra en Europa, en particular en Francia tienen la Sociedad de Exobiología. También se usó xenobiología para hablar de que era el estudio de la vida fuera de la Tierra y les hacían mucho bullying a los xenobiólogos porque decían tu área de estudio no existe, ¿no? O no se ha demostrado que exista. Luego también bioastronomía, hay una sección de la Unión Astronómica Internacional, un comité que es el Comité de Bioastronomía y que ha hecho cosas junto con otra sociedad internacional de astrobiología. Y el último, cosmobiología, es el que usaban en la Unión Soviética, ¿no? Porque ellos eran todo cosmo, ¿no? Cosmonautas, cosmo esto, cosmo lo otro y cosmobiología. Bueno, entonces, para poder entrarle a la astrobiología tenemos que reunir entonces un montón de disciplinas para atacar un solo problema. Entonces aquí dice, la astrología no es una sola disciplina, es un puente donde convergen, por supuesto, la astronomía, porque estamos hablando de fuera de la Tierra, la biología y también la química, por supuesto, y la geología, que es la que nos dice cómo han evolucionado los planetas. Entonces, no solo esas ciencias, también las ingenierías en la parte de cómo desarrollamos proyectos para ir a explorar, para ir a buscar la información. Entonces también hay proyectos de ingeniería que son muy adoptados para la astrobiología. Por ejemplo, en la misión esta Perseverance, ¿sí? Es la primera misión 100% astrobiológica. La onda es ir y tratar de buscar evidencia de vida, aunque fuera pasada, en el planeta Marte, por ejemplo. Entonces sí hay un montón de cosas más, ¿no? Hasta pues, podemos poner filosóficos y podemos poner un montón de otras áreas que hacen que la astrobiología se enriquezca del conocimiento de todas estas áreas. Bien, entonces es muy interesante porque la astrobiología nos intenta responder tres preguntas fundamentales. ¿Cómo empezó la vida y cómo evoluciona? ¿Existe vida en otros lugares, refiriéndose a fuera de la Tierra? Y también, ¿cuál es el futuro de la vida en la Tierra y en el espacio? Si encontráramos vida fuera de la Tierra, también, ¿cuál sería su futuro? Hay que recordar que para poder entender cómo ha sido la vida aquí, hay un montón de cosas que nos han sucedido a los seres vivos, ¿no? Desde que la vida se concibió hace aproximadamente unos 3.800 millones de años. Hemos tenido una evolución muy interesante en el planeta, tanto en el planeta en sí como un ente geológico, como en la vida que ha estado en el planeta. Y entonces hemos tenido holocaustos que se han echado hasta casi el 95% de los seres vivos en alguna ocasión. En otra ocasión han salido perjudicados un sector, por ejemplo, el de los dinosaurios, ¿no? O sea, gracias a eso estamos nosotros aquí platicando, porque si no estarían los dinosaurios haciendo alguna presentación, ¿verdad? Entonces, es importante estudiar todo eso. Entonces, a la astrobiología le compete preguntarse dónde se originó la vida. ¿Se originó acaso en la Tierra? Es decir, la Tierra solita evolucionó químicamente de tal manera que surge la vida ahí o no, ¿no? Otras opciones que nos hablan por ahí es que quizás la vida provino del espacio. Entonces, tal vez
la vida ya existía y llegó del espacio, o tal vez, y esa me gusta más, aquí estaban las condiciones necesarias para que las moléculas periódicas de alguna manera pudieran combinarse de la manera más apropiada. Pero pues esa también es otra posibilidad. Eh, y la otra es que una vez que surge la vida, ¿qué onda? ¿Surge solo en un sitio o surge en múltiples sitios al mismo tiempo cuando es bombardeada, por ejemplo, la Tierra por esto? Entonces, no lo sabemos y son las tipos de preguntas que la astrobiología tiende a responder. Además, hay algunas estrategias ya como un conocimiento ya desarrollado y ya pensado, hay estrategias para poder buscar vida extraterrestre. Una de ellas es el estudio de la biología de organismos extremos. Aquí tenemos la foto de los maravillosos tardígrados, ¿no? Aquí tenemos varias expertas en tardígrados aquí en el auditorio. Ellos son unos organismos chiquitillos que aguantan un montón de, un montón de condiciones muy extremas, frío muy extremo, el calor, incluso algunos han sido expuestos al vacío del espacio y han logrado sobrevivir. Ellos tienen mecanismos para liberarse del agua que tienen y entonces hacerse como una semilla ahí toda apachurrada y sobrevivir en muchas de estas circunstancias. Hay otros organismos, no solo el tardígrado, ¿no? Acá en las ventilas hidrotermales que tenemos aquí a mi derecha, a su izquierda, ¿verdad? Ahorita les voy a pasar un video de eso, pero hay unas fumarolas en el piso oceánico en donde estamos lejos de la luz solar, donde no hay un montón de cosas que hay acá en la superficie, y sin embargo existe la vida, tanto en modo de bacterias, microbios y tal, como en organismos un poco más grandecitos como moluscos y hasta peces, ¿no? Que no les importa la luz a ellos. Por acá tenemos un volcán, ¿no? Yo creo que también para la parte de altas temperaturas, digo, no adentro de la lava, ¿verdad? Pero en regiones de muy alta temperatura hay organismos que lo soportan. Bien. También habla ahí la Antártida, ¿no? También el frío y todo esto, muy extremo. Otra estrategia es la búsqueda de materia orgánica y vestigios de organismos vivos de naturaleza extraterrestre. Y esto es, por ejemplo, buscar aminoácidos, protoaminoácidos. Desde el punto de vista astronómico, nosotros observamos las nubes moleculares, principalmente en el óptico tenemos algunas, pero también hemos visto que en el infrarrojo y en ondas de radio podemos detectar las moléculas. Y eso es súper importante porque nos da el conocimiento de que hay moléculas bastante complejas que están en el espacio. Y entonces eso nos indica que la química es la misma en todo el universo y entonces podríamos nosotros pensar que no tenemos por qué no tenemos por qué pensar que solo la vida se va a dar aquí con nosotros, ¿no? Sino que las sustancias químicas están por todas partes. También en la parte de nuestro sistema solar es importante, hemos hecho exploraciones en Marte, también es muy importante la luna Europa de Júpiter, la luna Titán de Saturno, porque tienen algunas características que nos llaman mucho la atención. En particular, sabemos que hay varias misiones en Marte tratando de encontrar cosas. Ya se tomaron algunas muestras del suelo marciano que serán analizadas posteriormente cuando sean traídas de regreso a la Tierra, ¿no? Entonces, es bien importante buscar la química, evidentemente, lo primero que queremos buscar cuando llegamos a otro planeta es ver si no hay, no sé, huellas de algo, ¿no? Pero ya que nos damos cuenta que macroscópicamente no hay nada, bueno, pues vayamos al microcosmos. Y entonces, eso es parte de esto. Por ejemplo, también desde el punto de vista astronómico estudiamos los asteroides, cometas y también los meteoritos. Entonces, tenemos información de meteoritos que han caído aquí y que nos han puesto un montón de sustancias interesantes. Entonces, ver si las rocas que están pululando por ahí en nuestro sistema solar nos van a dar información también es algo que le compete a las estrategias de la astrobiología. Aquí está parpadeando esa cosa, ¿verdad? Espero que allá no. Allá no, ¿verdad? Bueno, eh, otra estrategia y que es, digamos, la que causa un poquito más de problema. Dice aquí, uso de radiotelescopios para detectar señales de comportamiento inteligente. Por ejemplo, ya vieron seguramente, ¿no? Ya es un clásico, ¿no? La película de Contacto, ¿no? Donde habla el libro de Contacto de Carl Sagan.
en donde se reciben por medio de radiofrecuencias, por ejemplo, la serie de números primos. Y los números primos pues no se encuentran así en la naturaleza de nada, ¿no? Entonces eso sería una cosa de señal inteligente, ¿no? Ha habido muchos colegas que no están de acuerdo en estas búsquedas. Sin embargo, hay un desarrollo científico serio detrás de lo que se llama SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence. Está la Universidad de Berkeley, tiene un programa muy importante sobre eso. Hubo un montón de recursos que pusieron la fundación, ¿cómo se llamaba este señor? Eh, bueno, de Estados Unidos, el SATA, ¿cómo se llamaba este? Eso. Bueno, que digamos, proyectos financiados para poder desarrollar el equipo que nos permita hacer este tipo de descubrimientos. Entonces, esto es bien interesante. Bien, entonces, aquí en México, por allá del año 96, el doctor Rafael Navarro funda su laboratorio que se llamaba Laboratorio de Química de Plasmas y Estudios Planetarios. Y entonces él desarrolla trabajo acerca de la exploración de Marte. En particular, las misiones Vikingo que se habían desarrollado en los años 70 llevaron varios experimentos para hacerse ahí mismo y tratar de ver si podrían encontrar algo de vestigios de materia orgánica. Entonces, el doctor Navarro consiguió muestras de sitios muy extremos aquí en la Tierra, en donde sí hay materia orgánica, y resulta que haciendo los experimentos del Vikingo no se encontraba que existiera, cuando sí se sabía que había, con una cantidad muy baja, pero había del desierto de Atacama, de los desiertos de Libia, de otros lugares, ¿no? Entonces, él hace una propuesta en un concurso que hubo en la NASA para mejorar lo que sería los instrumentos y los experimentos del Curiosity, y entonces, pues gana su propuesta y se envía eso precisamente al Curiosity, ¿no? Entonces, posteriormente ya supimos que se publicaron artículos donde sí hay vestigios de materia orgánica, todavía no podemos gritar hubo vida en Marte, pero se encuentran cosas muy interesantes. Otra cosa muy interesante que se encuentra, y él participó también, es en esto como estaciones del año, ¿no? Marte es un planeta que tiene una inclinación muy parecida a la nuestra. Entonces tiene estaciones del año y resulta que hay variaciones en la emisión de metano. Y eso es bien interesante porque aquí en la Tierra el metano básicamente es producido por organismos vivos, ¿no? O sea, las vacas, ¿no? Y todos sus bichos. Pero sí hay procesos geológicos que producen metano. Entonces no se puede cantar todavía victoria, pero sí es un paso más adelante de donde vamos en cuanto a la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Bien, entonces, un poco platicándoles acerca de la Sociedad Mexicana de Astrobiología, que es la que une a todos los astrobiólogos de México, que no somos muchos, por supuesto. Miren, ya estaba haciendo investigaciones astrobiológicas el doctor Navarro, ¿no? En el 96, en el 98 ya andaba haciendo cosas. En el año 2000 se funda por el doctor Ramiro Iglesias, el doctor Miguel Ángel Herrera, el ingeniero José de Lerrán. Ellos fundan una sociedad que le llaman la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Vida en el Espacio. Entonces, interesados precisamente de ver desde el punto de vista científico cómo es esto de la búsqueda de vida, la existencia de posibilidad de vida, etcétera, ¿no? Posteriormente, creo que un año después o algo así, invitan también al doctor Navarro a que se una y se organiza la primera reunión de la Sociedad Mexicana de Astrología en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Al siguiente año, en 2002, ya se hizo un cambio de nombre oficial de la sociedad. Se cambió su nombre a Sociedad Mexicana de Astrobiología. Y estamos hablando ya de ¿qué? 24 años, ¿verdad? Más o menos. Bien, ¿y qué es lo que establecen los estatutos de la Sociedad Mexicana de Astrología? Algunos de sus objetivos es promover el desarrollo de la astrología en México, reunir científicos y profesionales para el intercambio de conocimientos, vincularse con organizaciones internacionales y, muy importante, formar recursos humanos y divulgar avances al público general. Entonces, toda esta parte educativa y toda esta parte de divulgación es muy importante porque el tema de la astrobiología en divulgación está
al borde de caer en garras de gente que lo que quiere es aprovecharse de la necesidad del conocimiento de la gente y entonces hablar cosas que no son reales. Entonces, la astrología tiene la SOMA tiene una misión muy importante para atacar ese tipo de problemática, hablando de la astrobiología como una ciencia. Bien. Este es el cuadro de los presidentes de SOMA. El doctor Ramiro Iglesias fue el fundador, como les decía, de la primera sociedad. Luego el doctor Rafael Navarro, que estuvo 5 años al frente. Ay, algo aplasté que no es. Por fin funcionó este aparato, Juan. Oh, para atrás, ¿verdad? Perdón. La doctora Elba Escobar, que estuvo pocos meses, tuvo unos problemas y tuvo que renunciar, y entonces la cubrió la doctora Antígona Segura, que se quedó hasta el 2013. Después vino la doctora Sandra Ramírez. Son periodos de 2 años. Luego estuve yo 2016-2017, hace 10 años. Y luego la doctora Lupita Cordero. Después creo que regresa la doctora Antígona Segura. Luego viene la doctora Patricia Núñez, que aquí está. Hola. Y luego, después repite la doctora Sandra Ramírez. Y finalmente nuestra nueva presidenta, que es la doctora Elizabeth Chacón de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces, así más o menos se ha llevado la sociedad. Y bueno, esperamos, ahora trae muchos ímpetus la doctora Chacón para que renovemos esfuerzos y hagamos todavía más, más cosas a favor de la astrobiología y de la gente y de nuestros estudiantes. Bueno, aquí está el representante estudiantil también aquí en el foro. Entonces, vamos a ver. Bien, ahorita en México, ¿qué hacemos? Hay un montón de líneas de investigación, básicamente todo. Aquí están divididas en la parte micro y la parte macro, ¿no? En la parte micro hay astroquímica, hay gente que hace experimentos de formación de moléculas, de que trata de representar lo que se ve en el medio interestelar. Hay quienes hacen experimentos, en ciencias nucleares hay un grupo que hace experimentos para ver cómo se forman lo de los meteoritos y las condritas carbonáceas y todo eso. En origen de la vida, ¿sí? Hay proyectos de evolución química, hay proyectos de LUCA, que es el último ancestro común universal o algo así, ¿verdad? En el grupo también del Instituto de Ciencias Nucleares, el laboratorio de la doctora Alicia Negrón tiene muchísimos años trabajando en el tema de origen de la vida. Y de extremófilos sabemos un montón de grupos, ¿sí? Estudiar los organismos extremófilos, por ejemplo, el laboratorio de la doctora Sandra Ramírez en la Universidad Autónoma de Morelos, en Cuernavaca, trabaja con bacterias extremófilas. Y aquí en el laboratorio de astrobiología de nuestro Instituto de Astronomía, acá arriba en la azotea, tenemos a nuestro grupo que trabaja cosas de tardígrados. Ya se han descubierto los primeros y registrado los primeros tardígrados en Baja California, pero ya hay muchos más y se están estudiando muchos aspectos acerca de los tardígrados. Y luego también tenemos la posibilidad de que funcione. Ese fue uno de los primeros proyectos que empezamos, lo de la panspermia inversa, la posibilidad de que granos de polen funcionen como vehículos transportadores de materia orgánica o incluso de organismos fuera de nuestro planeta Tierra. También tenemos otro proyecto en el que colaboramos el laboratorio con nuestros colegas de la UABC, en donde estudiamos las ventilas hidrotermales. Entonces, ahí en las ventilas hidrotermales también les comentaba que hay un montón de posibilidades de encontrar organismos que nos puedan explicar el surgimiento de la vida en otros lugares, ¿no? También en la UABC, el laboratorio del doctor Jacob Valdivieso, que fue nuestro alumno hace como 20 años. El doctor Jacob estudia los tapetes microbianos en lugares de alta salinidad y todo esto que también son súper importantes. En la parte más astro, ya hay varios grupos en México, en el Instituto de Ciencias Físicas en la UNAM, nuestro Instituto de Astronomía en la UNAM, tanto en Ciudad Universitaria como aquí en Ensenada. Hay varios grupos que estamos estudiando exoplanetas, tanto la detección como la caracterización de planetas rotando o girando en torno a otras estrellas, ¿no? Hay proyectos sobre habitabilidad, ¿sí? Este asunto de que las estrellas rojas son las
de las que más hay, ¿no? En nuestra galaxia, y resulta que estar demasiado cerca de la estrella roja, estar en la zona de habitabilidad de la estrella roja, es difícil para algún organismo, porque le pueden llegar las llamaradas ahí de ultravioletas y todo eso. Y luego hay proyectos también acerca de cosas teóricas sobre las atmósferas planetarias, ¿no? Como ven ahorita, el telescopio James Webb está sacando espectroscopía de tránsitos planetarios, y ahí puede ver cuando cruza el planeta, se pueden ver las líneas correspondientes a la atmósfera de los planetas. Entonces podemos estudiar ahorita ya qué elementos, qué moléculas hay en planetas extrasolares. Otra cosa bien interesante que tenemos aquí en México es que tenemos muchos sitios de interés astrobiológico, ¿ok? Todos estos puntitos están señalados, y muchos son los que se han estudiado, ¿no? Hace rato hablábamos de Cuatro Ciénegas, ¿no? Ahí está Cuatro Ciénegas. Hay un cenote aquí en el Zacatón, se llama, al sur de Tamaulipas. Acá está el Rincón de Parangueo, donde la doctora Elizabeth Chacón ha hecho investigaciones ahí. Los azufres en Michoacán, el lago de Achichica, ¿cómo se llama ahí en Puebla, no? Muy cerca de donde ahí fueron a hacer experimentos en la Escuela Mexicana de Astrobiología. Ahorita les hablo de eso. Acá las cuevas de los azufres en Tabasco, la laguna de Bacalar, que tiene un montón de colores raros debido a todos los microorganismos que hay por ahí. Y acá en el norte, tanto la cuenca Pescadero como la cuenca de Guaymas han sido analizadas por gente, ha participado gente de nuestro laboratorio, y aquí en nuestro ultracongelador tenemos algunas muestras del fondo marino de ahí, donde hay ventilas hidrotermales y tal. La salina de las más grandes del mundo aquí en Guerrero Negro, justo donde se juntan las dos Baja Californias. También ahí ha estudiado grupo de la UABC, y la Laguna Figueroa en el San Quintín, uno de los más nuevos municipios. Ahí también hay, de hecho, eso fue muy interesante porque Lynn Margulis fue de las primeras que se pudo estudiar cosas ahí en la Laguna Figueroa cuando era estudiante de licenciatura o algo así. Pero ya se han seguido estudiando. Entonces, todos estos lugares nos reportan, por ejemplo, sitios en donde el ambiente es suficientemente extremo como para estudiarlos y que nos aporten información para el entendimiento de los procesos astrobiológicos. Muy bien. Entonces, y aquí ya se puso a adornarnos el asunto, ¿no? Espejos de Marte me puso. Cuatro Ciénegas, un parque precámbrico limitado en fósforo análogo al cráter Gale. El cráter Gale es uno de los que está en Marte, de los que han estado estudiando mucho recientemente. El lago Alchichica en Puebla, estromatolitos vivos, claves de las biofirmas. Los estromatolitos que se han estudiado en otros lugares son ya cosas súper viejas, ¿no? En el sentido de que no son cosas vivas, pero sí son estructuras que fueron formadas por los organismos, ¿no? Entonces, cuando estudiamos Marte, básicamente la idea es buscar, como no vemos así que la vida esté floreciendo por todos lados, con que encontremos vida que haya existido en el pasado, nos va a dar muchísima información. Vamos a hacer una fiesta aquí en el laboratorio y pues los invitamos a todos, ¿sí? Luego, los océanos subterráneos, ¿no? El cenote de Zacatón, que es esta cosa súper impresionante. Los organismos están puestos aquí en las paredes de todo este cenote. Es una estructura que mide más de 300 metros de profundidad. Y entonces hay quienes han probado, incluso colegas de la NASA, han probado algunos experimentos, algunos robotitos, para poder estudiar este tipo de cosas y ver qué se puede encontrar. Y los quieren que más o menos a ser análogos de lo que ocurriría en las lunas de Europa y Júpiter, en donde sabemos que después de una capa de hielo muy grande, es posible que haya cosas parecidas a nuestras ventilas hidrotermales. Entonces, de hecho, ahora sí les pongo la peliculita, de esto es de aquí de la cuenca Pescadero. Ah, ya se acabó. Ah, era la que duraba 2 segundos. 1, 2, ya se acabó. Pero pueden ver ustedes que efectivamente, pues ahí está todo el humito, está el aparato tomando información y además tomando muestras que luego se pueden analizar. Tenemos aquí, les decía, varias de estas. Entonces, en el laboratorio. Y entonces, aquí lo interesante es comparar cómo las ventilas hidrotermales que estamos estudiando aquí en los océanos de nuestro Golfo de California, por ejemplo,
se podrían comparar con lo que sucede en las lunas, ya sea en Europa o en Célado, en donde tenemos incluso, se ha detectado plumas de vapor de agua que provienen precisamente de la parte de abajo. Entonces, abajo del cascarón de hielo debe haber agua líquida, si no, no podría salir eso así. Y lo interesante es que, bueno, ¿qué es lo que produce esto? Posiblemente, y hay muchas ideas al respecto, pero no hemos todavía encontrado cuál es la que funciona ahí, es que la gravedad del planeta anfitrión, Júpiter o Saturno, para una de estas lunitas, podría generar movimientos internos que nos tienen una temperatura más alta de lo normal y que nos mantendría el agua líquida. Entonces, incluso un resquebrajamiento de esta superficie podría ocasionar esta salida de vapor, ¿no? Y entonces, de alguna manera, producir estas plumas de vapor de agua. Entonces, hay ideas todavía muy buenas, algunas muy desarrolladas, pero todavía no llegamos a la solución del problema. Bien, les comentaba también en Guerrero Negro, ¿sí? Los azufres, Michoacán, Guerrero Negro en particular es un ambiente hipersalino, es una de las salinas más grandes del mundo, y entonces ahí hay tapetes microbianos que ¿qué les gusta? Un par de centímetros o poquito más. Hay toda una estructura ahí biológica, ¿no? De quién se come, una cadena trófica alimenticia o como se llame, de quién se come a quién, en esa profundidad tan pequeñita, ¿no? Los azufres, Michoacán, como pueden ver, pues también es un sitio con temperaturas que pueden llegar hasta los 300 grados, que hay arsénico, igual también en California hay algo de eso. Y entonces esto nos puede ayudar a entender los planetas que tienen cosas de esas. Por ejemplo, hay una luna de Júpiter que se llama Io, que es el único lugar, además de la Tierra, en donde se han encontrado volcanes activos. Entonces, esto sería muy interesante, ¿sí? Pues se cree que Io se parecería mucho a nuestra Tierra en ese sentido. Bueno, bueno, y otra cosa de las que hacemos en la Sociedad Mexicana de Astrología, cada 2 años hacemos un congreso. Esa reunión que empezaron el año 2001 se continuó cada 2 años y por allá cuando ya nos tocaba la 10ª, que nos tocó estar ahí en la organización, ya le llamamos mejor Congreso. Entonces, a partir de la 10ª reunión ya se llama Congreso Nacional de Astrobiología. Y hicimos uno aquí en Ensenada en 2023, ¿verdad? Y luego el último fue en Cuernavaca en 2025, ¿no? En donde nos traemos investigadores, algunos extranjeros, y traemos invitados y dan charlas, y también a nuestros estudiantes los motivamos a que den sus charlas. Pero como parte de la formación de los nuevos astrobiólogos, también hacemos la Escuela Mexicana de Astrobiología, también cada 2 años, en el año alternativo, ¿no? Hacemos un congreso y una escuela, un congreso y una escuela. El COVID nos vino y trastornó todo, pero ya otra vez estamos, digamos, logrando este tipo de cosas. Entonces, en la última escuela la tuvimos en Ciudad Juárez, ¿verdad? En el año, ¿qué? 2024. Y ahora la nueva, pues todavía andamos en eso, ¿no? Sería a partir de septiembre, octubre de este año, ¿no? Pero andamos por ahí. Bueno, aquí están algunos de los pósters de las escuelas. Aquí está la que hicimos en Ensenada. Y entonces aquí la de Hermosillo, ¿no? Entonces, digamos que hemos tratado de mover este evento en algunos sitios interesantes donde haya estudiantes, donde haya profesores interesados para poder motivarlos y descubrirlos. Y lo más importante yo creo que es el contacto entre estudiantes con intereses similares. También es muy padre porque luego van a madurar y van a ser investigadores y eventualmente van a investigar. Se supone que este ruido no se oye allá, ¿verdad? Va. Aquí tenemos una construcción extraña, por eso ponemos cara extraña, pero creo que allá no se oye nada. Bueno, estos eventos han sido apoyados en parte por el extinto CONACYT, ahora Secretaría de Ciencia de México, y la Agencia Espacial Mexicana también en algún momento apoyó, y por supuesto las universidades anfitrionas, ¿sí? Y demás, ¿no? Bueno.
Otra cosa muy interesante, después de un trabajo arduo de algunos de las colegas de la sociedad, se publicó este libro con recursos del Fondo de Cultura Económica y es un libro de astrobiología, ¿no? Una visión transdisciplinaria de la vida en el universo. Y es muy interesante, se puede comprar en línea, no se imprimió en papel. Y bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero está en línea, entonces uno puede entrar ya sea al Fondo de Cultura Económica o a la UNAM y comprarse el libro. Es un buen texto para lo que sería nuestros cursos de astrobiología o cosas o que quisiéramos saber más. El único problema que tiene la astrobiología, y eso aquí la doctora Patti y yo que llevamos rato dando cursos, es que hay que actualizarla cada semestre, ¿no? Entonces, a veces hay cosas novedosas muy importantes. En un solo año pueden pasar cosas muy interesantes. Y entonces, bueno, hay que estar conscientes de eso cada vez que compramos un libro de astrobiología, porque al mes o a los 2 meses habrá posiblemente información adicional. Pero los fundamentos, lo básico, está aquí y es un muy buen texto para poder entrar con cierta profundidad a los problemas de la astrobiología. Se han hecho cosas de divulgación bien interesantes, por ejemplo, eh, la sociedad participa en la Noche de las Estrellas, que es un evento a nivel nacional y los grupos que estamos dispersos en el país, pues tenemos de repente, participamos con nuestras carpitas y tal, y hay algunos colegas que han desarrollado cosas interesantes, ¿no? Aquí hay una lotería de astrobiológica, luego esto de la flexágonos y cosas raras que se ponen a jugar con el papelito así, chistosón, tipo origami, ¿no? Y bueno, y se pueden hacer un montón de cosas más. Y ese tipo de cosas que son divertidas, principalmente para los niños, les deja al final de cuentas cierto conocimiento acerca de lo que hay más allá o de que podría haber más allá de nuestro planeta. Entonces, es algo que nos tomamos muy en serio, toda la parte de la divulgación, y tratamos de formar a nuestros estudiantes para que también sean buenos divulgadores y puedan compartir todo esto, ¿no? Y eso me lleva a algo que es muy de jóvenes, ¿no? Las redes sociales. Y bueno, puse la de Rucos aquí, que es la de Facebook, ¿verdad? Pero la verdad es que... Ah, no, esta es el sitio web, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos... ¿Qué? ¿X también? X, YouTube, por supuesto. Por ejemplo, en YouTube están toda la serie de charlas que se dieron en los 2 periodos pasados relativas o patrocinadas por el CONACYT en su momento con el que pudimos pagar todos estos softwares y tal, para poder tener las charlas en línea y luego y poder subirlas ahí al YouTube. Entonces ahí están un montón de charlas de colegas nuestros, algunos miembros de la SOMA, algunos otros no, algunos incluso extranjeros que nos han compartido ahí sus conocimientos. Y también las del Congreso de Ensenada, las grabamos ahí. También las charlas magistrales fueron grabadas y también están en Soma. Entonces, estos datos salieron por ahí de la presentación. Más de 600 suscriptores en YouTube, 36,000 visualizaciones totales, 152 vistas promedios por charla técnica. O sea, pues está más o menos, ¿no? Ahí la llevamos. Sé, porque he hecho el experimento de buscar Astrobiología México así nomás en Google y sí aparecemos en la primera página. Entonces, al menos si alguien está interesado en la astrobiología, nos podría encontrar. ¿Sí? La otra cosa interesante es que se dio en su momento una relación muy interesante, tanto con el NAI, que era el NASA Astrobiology Institute, como con la EANA, que era la Red Europea de Astrobiología. Digamos que en 2013 SOMA se convirtió en una figura que se llamaba Affiliate Partner, en donde uno de los puntos fundamentales fue la investigación de sitios análogos, es decir, sí hubo gente de NASA que vino aquí y compartió cosas con nosotros, pero fue gracias a que las colegas que estaban antes a cargo hicieron un proyecto muy importante, muy interesante para lograr esa conexión con el NAI. Lástima que el NAI como tal ya no existe. NASA hizo sus cambios y ahora existe un departamento de astrobiología o división de astrobiología, pero ya no existe el NAI, que fue importante en su momento. La EANA sí sigue existiendo, de hecho la EANA se anda convirtiendo en un instituto de astrobiología muy parecido al que como era el NAI. El NAI no era un lugar físico, sino era la agrupación de varios grupos que hacían astrobiología en Estados Unidos y recibían financiamiento de NASA para esto, ¿no? Entonces Europa anda haciendo algo parecido ahorita. Ahí también logramos la membresía
Y bueno, cuando hay los congresos de EANA, al presidente de la SOMA se le invita junto a los demás presidentes de otras asociaciones a participar en una reunión en donde me acuerdo que tuve que dar un informe de esos balazos que ni me preparé, pero bueno, ahí más o menos lo di en Grecia, ¿no? En Atenas, ¿no? Y que es muy importante porque ahí conoce uno lo que hacen otros grupos. Y eso es fundamental para poder interactuar y para poder mandar a nuestros estudiantes por ahí. Y bueno, y como lo decía aquí, el Notebook LM me hizo este final slide que me gustó y le dije, lo voy a dejar. El futuro se escribe aquí, dice, México tiene geología, historia y talento humano para dar respuestas a las preguntas más antiguas de la humanidad. Y ponen esta preciosa foto que seguramente es de mentiras, no sé, pero bueno. Entonces están aquí el sitio web y las redes de Soma y pues con mucho gusto estaríamos encantados de que nos visitaran quienes tuvieran interés en conocer acerca de la astrología o de lo que hacen los grupos mexicanos de astrología para aportar a esta ciencia. Y pues creo que eso es todo. Muchísimas gracias. Excelente, Roberto, excelente. Muy bien. Excelente la plática que nos acabas de decir. Y es muy bonito esto de la astrología, ¿no? La que más te interesó, o sea, desde el punto de vista cómo nació la vida en la Tierra, podemos decirlo yo también creo, como tú, que llegaron cosas, se juntaron todas las cosas aquí en la Tierra, teníamos todo para que naciera la vida en la Tierra, y así es como se hizo. Esa es la más acertada para todos, la más aceptada, mejor dicho. Sí, bueno, esa me gusta, pero también tengo aquí gente que es que vota por las ventilas hidrotermales. Entonces, si las ventilas hidrotermales, así como tan lejos, tan apartados que están de lo que sucede en la superficie, se genere vida en las ventilas, también es una cosa súper importante porque explicaría un montón de cosas y luego, además, nos aportaría posibilidades en las otras lunas que andan por ahí en Júpiter y en Saturno, ¿no? Entonces, creo que también es una pieza fundamental. Ajá. Pero fíjate, pues eran por esos animales que están soportando bastantes, que ahorita no me acuerdo cómo se llaman, lo dijiste, pero no me, que soportan pues altas temperaturas, bajas temperaturas. Eso es muy interesante también, cómo se adapta uno. Fíjate que una maestra que en la Prepa 5 de la UNAM, compañera mía ajá, este, hablaba con sus estudiantes respecto a que qué comentaría, qué comentaban los extraterrestres de nosotros. Se bañan en agua y tiene ácido. ¿Cómo es posible? ¿No? Y mientras que ellos no podían soportar el agua porque tiene acidez. Entonces, este, ¿cómo ves eso? Así dar la clase para que sea más emocionante, para atraer a los jóvenes, pues con la finalidad de la red iberoamericana de telescopios y radiotelescopios es atraer a los jóvenes a las ciencias y a las nuevas tecnologías, ¿sí? Sí. Y pero el chiste es darle ese tipo de dramatismo de esas cosas para que si uno lo ven apasionado, ellos también se apasionan, los estudiantes. Eso es Eh, lo más importante, ¿no? y eso ¿Cómo sí, ves tú? respecto a eso, yo cada vez que doy una charla básica de astrobiología, siempre me gusta hacer una apuesta con todo el público y apostar a cada uno de ellos 20 pesos. Entonces, mi apuesta de los 20 pesos es que segurísimo, segurísimo, según yo, que si encontramos vida fuera de la Tierra a nivel unicelular, debería ser idéntica que la nuestra. Y me baso en lo siguiente. Eh, lo dijo Einstein cuando estaba postulando la teoría de la relatividad, ¿no? Que Ajá. las leyes de la física son las mismas en todo el universo. Hasta ahorita no nos ha fallado eso. Luego, si pensamos que la química no es más que física sublimada, pues entonces las leyes de la Ujú. química
tampoco deberían ser diferentes. Y por supuesto la biología, que se basa fundamentalmente en eso, tampoco debería de cambiar sus leyes, ¿no? La evolución y todo ese tipo de cosas. Entonces, según yo, eso debería de suceder. A nivel unicelular deberían ser igualitos. El DNA, la vida basada en el carbono, todo eso, ¿no? Entonces, el carbono es un átomo muy especial. Se ha intentado hacer estudios acerca de formar cadenas largas con silicio. Sí se pueden formar moléculas largas, pero no resisten porque los enlaces no soportan, o sea, no son como los del carbono que son fuertes. Los enlaces son más débiles y por lo tanto no se pueden hacer un DNA basado en silicio en vez de carbono y cosas de esas, ¿no? Entonces, yo sí creo que a partir de unicelular sí seríamos iguales todos los extraterrestres y nosotros, pero ya de ahí para adelante ya no ha puesto nada. Es decir, aquí en la Tierra hemos visto que son las condiciones locales las que van a hacer o las que van a desarrollar a la vida en caminos diferentes. Y lo hemos visto cuando ha habido que llegó un meteoritazo y pasaron cosas, entonces hay cambios en las especies. Hay un montón de cambios en toda nuestra biología que están fundamentados en eso. De hecho, también es súper importante, ¿no? Los mismos microorganismos cambiaron el planeta, ¿no? O sea, cuando hubo esto de que de repente las cianobacterias produciendo un montón de oxígeno, eso no les ayudaba a ellas, pero al final de cuentas ayudó a que se formaran especies ya grandotas, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que a nivel microscópico sí deberíamos ser igual y a nivel ya grande, con mucho tiempo de evolución, ahí ya puede ser cualquier cosa. Exacto, exacto. Bueno, no quiero agarrar el micrófono así, pero Oye, ahor- a ver, adelante, Sí, Abraham. por cierto, ahorita me hiciste pensar, Roberto, y así como se estudian los extremófilos, pero ya son seres más complejos, lo que yo veo. En un momento determinado, moléculas no tan complejas, extremófilas, hasta también se están estudiando hasta dónde podría llegar el estudio de ellas. Sí, de hecho, uno de los trabajos que se desarrollaron aquí como tesis doctoral tenía que ver con las bacterias que estaban en el fondo marino, en las ventilas hidrotermales. Entonces ahí estamos hablando de organismos muy, muy pequeñitos, ¿no? Bacterias, básicamente. Y se sacaron algunas aportaciones importantes relacionadas a la abundancia de determinadas bacterias y de los elementos químicos que permean por ahí. Entonces sí, sí hay estudios de extremófilos a nivel pequeñito. Porque sí posible, bueno, es muy probable por lo que se está estudiando que en Encelados o en Europa, como nos explicabas, abajo de esa corteza de hielo, haya alguna forma de vida, alguna forma molecular, ¿no? Que pueda decirse que es algo vivo, porque también es otra cosa, algo muy complicado, todavía no se termina de definir exactamente qué es vivo y qué no es vivo, ¿no? Correcto, sí hay bastante discrepancia dependiendo del área de la biología a la que se decanten los colegas, pues hay unos que piensan que la vida es fundamentalmente el, este, la trascendencia de los genes y otros que se basan básicamente en las funciones vitales. Y entonces hay de repente siempre antiejemplos de unas cosas y de otras, ¿no? Entonces, básicamente lo que usamos nosotros en astrobiología más que el concepto amplio de vida es ser vivo. Y ahí sí, al ser Ujú. vivo lo limitamos, ¿no? Que se Eh, reproduzca, que pueda reproducir los cambios que haya sufrido, ¿no? Por alguna situación de radiación o lo que sea. Entonces, le ponemos ciertas reglas a los seres vivos y entonces esos son los que nosotros tratamos de estudiar. Cuando nos dicen, ustedes estudian o buscan la vida tal y como la conocemos, pero pudiera ser diferente. Por supuesto que no nos cerramos a nada de eso, pero se estudian de repente cosas como esa que les comentaba del silicio, cosas de otro tipo por ejemplo, el asunto de que si los virus son o no seres vivos y eso. Entonces, si no encajan en nuestro esquema, no les vamos a hacer caso por el momento, ¿no? mm, Pero sí, pudiera haber organismos o pudiera haber cosas interesantes en esas plumas y por ejemplo, en un congreso que fuimos hace como 10 años a Arizona precisamente, el APSICON, el Astrobiology Science Conference, es como las Olimpiadas de Estados Unidos de astrobiología. Y ahí unos grupos presentaron
que si hubiese organismos de un determinado tamaño, que sí existen en la Tierra, si hubiese ese tipo de organismos en las aguas del Célado Europa, sí podrían salir por los vapores. Entonces, no hace falta que hagamos un hueco de 5 o 10 kilómetros, con que pasemos una sonda por las plumas de vapor, pudiéramos tener muestras suficientes para saber si hay o no hay organismos de ese calibre. Mira, qué bien. Gracias, Roberto. Adelante, Javier. Buenas noches. Hola, buenas En, noches. en el libro que presentas del Fondo de Cultura Económica está un ácido nucleico, bueno, sí, un ADN, aunque me parece que está en forma levógira. Estoy leyendo, casi termino, el libro de Nanotecnología Viva de Sonia Contera, en los cuales están estudiando, ya se estudian por esto, nanotecnología, las proteínas. Y las proteínas tienen capacidad de sentir esfuerzos. Son influenciadas por las ondas electromagnéticas y una serie de elementos en los cuales se mezcla la física, la química, la biología y las matemáticas. Esta herramienta de las matemáticas es fundamental en la nanotecnología. También habla de la eh, ciencia ciudadana, la forma en que el conocimiento científico tenemos que hacerlo llegar a toda la humanidad, con el fin de democratizarla y que también esas personas participan, los ciudadanos, en cualquier rama que estén, aportan conocimientos. Entonces la ciencia debe de avanzar en conjunto. Eh, mencionas allí Cuatro Ciénegas. Allí se encuentra el mayor acervo de bacterias del mundo, junto con los estromatolitos. Es un laboratorio importantísimo que tiene México. Y un ejemplo de las moléculas, las proteínas sienten, fue un tratamiento que hizo el doctor Gabriel Ilizarov de la Unión Soviética. Estuvo aquí en Guadalajara 2 veces. Sí, fue conocido por el alargamiento de huesos y curación de fracturas. Y él demostró que el solo hecho de la mecánica, al estirar, se formaba piel nueva, pelo, vasos y nervios, una neoformación. Entonces tenemos que ir a explicar lo que pasa en el macromundo, en el cosmos, también dirigiéndonos a lo micro. Ahorita la tecnología ya puede mover átomos y es un terreno fabuloso que va a tener resultados en la medicina y en todo, ¿no? Pero la importancia de que todos sepamos cosas de la ciencia. Gracias. Sí, muchas gracias por su aportación. También estamos aquí convencidísimos que eso es fundamental. El hecho de que no porque nuestro trabajo pueda ser muy especializado o no tiene acceso a la gente. Yo creo que sí, siempre hay manera de acceder. Y toda la parte, tanto la astronomía como la astrobiología son muy románticas. O sea, las noches de las estrellas en todo el país jalan muchísima gente porque son cosas que nos llaman la atención. El cielo voltea uno hacia arriba y lo ve estrellado. Entonces, vemos la luna, vemos los planetas, vemos cosas interesantes que pasan, los eclipses. Y entonces, ese tipo de cosas siempre van a ser muy atractivas para la gente. Y yo creo que sí es fundamental seguir trabajando mucho y muy duro en este tema, ¿no? De divulgar el conocimiento científico. Gracias. Así es. Celso, no sé si haya algo en Facebook. Mira, hubo alguna participación, entre ellos de Carlos Hernández, que ha mantenido su presencia, y es lo que tenemos ahorita. Muy bien. Héctor Jaimes, adelante. Sí, gracias. Pues me perdí la mayor parte de la presentación, pero bueno, espero que no vaya yo a preguntar una barbaridad.
Quisiera preguntar al ponente que a mí me intriga mucho cuál fue el detonante de ese puente entre lo animado y lo inanimado. Em, ¿En qué momento estas moléculas, estos aminoácidos empiezan a juntarse y a reproducirse en esa cadena de ADN? ¿Se tienen hipótesis, se tienen conjeturas al respecto? ¿Tiene allí algún elemento bioquímico alguna elucubración que se haya hecho desde el punto de vista bioquímico o incluso físico, ¿verdad? De la física cuántica? Existen algunas hipótesis sobre ese punto preciso de transición entre lo animado y lo inanimado, lo inerte y lo no inerte, que ya podemos empezar a considerar como vivo. Eh, no sé si ya se platicó, porque lamentablemente llegué tarde, pero tengo esa intriga y agradeceré esta ilustración sobre el punto. Gracias. Sí, bueno, ese sería premio Nobel, ¿no? O sea, saber exactamente cuáles son las circunstancias que hacen que pasemos de lo inanimado al animado, sería el boom. Porque incluso efectivamente, ya conociendo qué es lo que lo desata, se puede hacer de manera, o se puede investigar cómo hacerlo de manera a voluntad. Y eso sería, yo seguramente sería una gran explosión de conocimiento y de experimentos. La última vez que vimos algo fue toda una teoría química, ¿no? Donde los bioquímicos decían 2 por 2 son 4 y entonces esta molécula se junta con la otra, no sé qué, pero quedaban algunos huecos en su teoría. Y entonces, pero ellos andaban muy emocionados de que por ahí podría ser la situación. Efectivamente, una cuestión meramente bioquímica con las condiciones físicas de temperatura, presión y todo que pudieran generar algo así. Los experimentos famosísimos de Miller y Urey eran muy interesantes porque metieron sustancias sencillas y luego simularon los rayos que caían en la Tierra primitiva y pusieron una atmósfera primitiva y todo, y finalmente lograron conseguir que se crearan ciertos aminoácidos. Y no era un experimento que duró mucho tiempo. Entonces, no salió nada arrastrándose por el frasco, pero sí se crearon moléculas que son importantes para la vida. Entonces, por ahí debe ir. Y acordarnos, la Tierra tiene como unos 4.500 millones de años y la vida, el vestigio más remoto que tenemos es de hace 3.800 millones de años. O sea, aparentemente con 1.000 millones de años la hacemos. O sea, ¿qué pasó en 1.000 millones de años? Nos puede parecer a nosotros como personas mucho, pero astronómicamente es muy poquito. Es realmente, Claro. el Sol lleva 5.000 millones de años, o sea, con 20% de lo que lleva el Sol ya se arma la vida. Entonces, pues sí, yo creo que tratando de estudiar el ambiente, esos orígenes y lo que había, de seguramente vamos a llegar seguramente a cuál es esa pieza que nos hace falta. Sí, estamos en esa interrogante. No sé, realmente es muy intrigante y muy fascinante. ¿Ves? Algunas personas me preguntan, ¿no? ¿Serán las cuestiones electromagnéticas que hacen que un espermatozoide se atraiga con un óvulo? Se empieza uno a lucubrar muchas cosas, ¿no? Pero sí, o sea, son preguntas ya no de los 64.000, sino del 1.200.000, 200.000 coronas noruegas, ¿no? Este, Ajá. pero muchas gracias, y la otra vez se me quedó esto de que comentaste de que la vida a nivel unicelular sería lo más probable que se pudiera encontrar. Pues, también habría que ver, ¿no? En qué condiciones de gravedad, de la atmósfera que se tiene si será otra cosa, cómo funcionaría, a lo mejor el carbono no funciona tan bien en otras condiciones, y pues también pensar en esta vida primigenia en la Tierra, era una Tierra totalmente distinta a la que conocemos hoy, con otra atmósfera, con otra composición atmosférica, con otra masa, incluso, y con otra gravedad, ¿no? Eh, pero bueno, me quedan muchas interrogantes, o sea, fascinantes, por supuesto, y te agradezco tus planteamientos. Gracias. Gracias. Celso, Sí, ¿hay algo en el chat?
Celso, ¿no está Celso? Ah, No, sí, tiene aquí. Sí, Ah. les comentaba la presencia de Carlos Hernández, pues es lo que tenemos ahorita aquí en el Facebook. Sin embargo, también Rosa María Villaseñor, ¿no? Algo puso. déjame ver aquí en el chat que tenemos. Bueno, saludos del Grupo Astronomía Lorenzo Merino Jiménez de España, Club Astronómico Bernal. Y tenemos un comentario de nuevo del doctor Javier Curiel. Adelante, Javier. Y sí, mencionaste Luca, es Last Universal Common Ancestor. Es un hipotético célula, pensando en que la vida tuvo un origen en un punto, no fue multicéntrica. Esta autora, Sonia, se va a las proteínas y las proteínas se mueven, se pliegan por a cuestiones electromagnéticas. También siente la proximidad y eso hace que un organismo, vamos a decir una ameba, una bacteria, tenga movimiento porque percibe, siente esas influencias físicas, químicas. Antes la biología era un terreno exclusivo de la biología y ahora no se concibe si no se toman en cuenta hasta la base de las matemáticas, la física, la química y más cosas. Y la vida en el planeta Tierra es producto de muchas casualidades o contingencias. Y si no, ya se mencionó, si no llega el Chicxulub, el esteroide, y acabe con los dinosaurios, otro había sido la historia de la vida, ¿no? Entonces, tanto estudiar lo que sucede en el cosmos como lo que sucede en lo micro, en lo que tenemos al alcance, esto es fundamental, está avanzando la ciencia de una forma increíble y tenemos que aprender un poquito de cada cosa. Y entre todos, la ciencia va a avanzar en una labor de conjunto, los aprendices y los maestros. Gracias. Gracias por su comentario, Javier. Sí, eso es bien importante. Todo y lo último que comentó, yo creo que es muy importante para nosotros. O sea, ya lo dijo Carl Sagan, lo volvió a hacer Neil deGrasse. La ciencia no solo es algo que se desarrolla en equipos que están separados geográficamente, sino que estamos separados temporalmente. Entonces es muy importante que los científicos seamos conscientes de que tenemos que formar a nuestras nuevas generaciones. Y yo soy de los que cree que tienen que ser mejores que uno. Entonces, catapultarlos a que avancen más, a que sean mejor de lo que son sus profes. De esa manera, estaríamos avanzando en la carrera hacia el conocimiento. Sí, fíjate que estoy observando en la Soma, por ejemplo, varios de ustedes, o si no es la mayoría de los que vi, ahí no son biólogos. Es curioso, me llama mucho la atención que hay muchos físicos. Pues Por ejemplo, tú, para empezar. aquí en la sala tengo a una expresidente que es bióloga. Entonces, Ya sé. que Pat, te, que te puede hacer algún comentario al respecto. ya, adelante si tiene algún comentario. Es que me llama mucho la atención que hay muchos físicos y químicos, bueno, pero como que los físicos me sorprende más que les encante la astrobiología. En, en estos congresos, perdón, Joel. Aló, buenas tardes. Sí, bueno, sí hay muchos biólogos haciendo astrobiología ahora. Sí, yo creo que al principio de, pues hace 20 años más o menos, sí, muchos de los que mencionaban el estudio de la astrobiología, muchos se hacía, muchos eran físicos, ¿no? Pero ahora es todo lo contrario. La mayoría son Ah, biólogos, ¿no? La mayoría son biólogos y que están haciendo astrobiología, interesados. sobre todo esto de los extremófilos, ¿no? Hay muchos que se están haciendo, una de las estrategias de la astrobiología es estudiar a los extremófilos, y pues sí, hay muchos biólogos estudiando, y químicos, geólogos, bioquímicos, etcétera. Es pues ahí es interdisciplinaria esta ciencia, ¿no? Entonces hay mucho Sí, de otras ciencias también. Pero sí sí. hay muchos, y sobre todo ahora hay muchos más mujeres haciendo astrobiología. Curiosamente, Ya. Sí, pues, de hecho sí hay muchas mujeres la haciendo bióloga. eh,
pues dos de las, la mayor parte de presidentes han sido mujeres, justamente. Sí, así es. No, no, pues qué bueno, Solo tres varones y dos ya no están con nosotros. No dos quiero ya no, que yo sí. todavía. Desafortunadamente, bueno, el Ajá. doctor Ramiro Iglesias ya bastante mayor, pero el doctor Rafael Navarro sí fue una verdadera tristeza haberlo perdido. Sí, y todo por el COVID. Oye, lo que me llama la atención es, el futuro se escribe aquí. México tiene la geología, la historia y el talento humano para liderar respuestas a las preguntas más antiguas de la humanidad. ¿Y esto por qué lo escribiste? A ver, No, yo ¿cómo para fue? nada. Esa es parte de lo que me escribió. Allá abajo está la referencia. Notebook LM de Google. Ajá, O sea que como que viendo toda la información que le puse, me echó este slide que me encantó. Pero a final de ajá. cuentas, como el tema era la astrobiología en México, nos dice, observa que hay, o toma en cuenta que hay los sitios de interés astrobiológico, toma en cuenta que hay grupos de mexicanos haciendo astrobiología. Entonces, Simón, sí podemos entrarle a este problema, que el problema de vida fuera de la Tierra es uno de los grandes problemas o de los grandes misterios de la humanidad. Estamos solos en el universo, o sea, hay más gente, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros no necesitamos más gente o alienígenas con ojitos y patitas. Con microbios Exacto, exacto. civilizados. Ya con eso hacemos fiesta. Excelente. Miguel Sí, Ángel, tú Muy bien. querías hacer un comentario, adelante. Sí, me recuerdo a los congresos de astrobiología que he asistido, la diversidad de profesionales, ¿no? Y ahora es más aún, ¿no? Es una rama totalmente interdisciplinaria donde la colaboración de todos es importantísimo, ¿no? Añade hasta radioastrónomos, ¿no? En la búsqueda de vida o moléculas complejas en el universo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy, muy interesante. Es una rama fascinante. eh, Cuando estudiaba astronomía me tocó esperar como 4 años para tener un profesor que nos enseñe astrobiología. En esa época se llamaba Vida en el Universo la materia, pero era una astrobióloga, ¿no? Y, y es sí, muy, muy interesante como una rama interdisciplinaria, ¿no? Es algo así muy similar a la eh, arqueoastronomía, porque igual empezaron arqueólogos, empezaron astrónomos, después arquitectos y geólogos y toda una gama de profesionales, ¿no? Son ramas que yo creo en la época que vivimos tiene que ser totalmente interdisciplinaria y colaboración científica a nivel mundial, obviamente. Sí, correcto. Nosotros en algunos congresos hemos estado, precisamente porque son muchas disciplinas, se vuelve bastante horizontal. No hay grandes personajes, digamos, sino que la interacción entre todos los colegas se vuelve bastante horizontal y muy interesante, precisamente porque cada quien es experto en su rama y se generan cosas bastante interesantes. Una buena rama. Aquí nosotros en el curso que damos, tenemos ya más de 20 años dando el curso de astrobiología en la Universidad Autónoma de Baja California y lo damos aquí en la UNAM, vienen aquí a tomar el curso y entre otras cosas, vienen chicos de todas las disciplinas, ¿no? De física, de biología, de matemáticas, computación, hasta de gastronomía con G hemos tenido, ¿no? Se ha vuelto un curso muy, muy interesante porque puede de alguna manera entablar esa relación entre colegas de diferentes especialidades. Incluso filósofos e historiadores. Creo que ya filósofo, ¿eh? Sí. Ándale. Ah, Fíjate sobre todo. Oye, Roberto, ¿qué opinas del proyecto? ¿Qué ha aportado el proyecto CETIS? Hablando de gastronomía, ahorita que dijo Miguel Ángel. Ah, el proyecto SETI pues empezó con algo bastante interesante y bastante muy bien localizado en cuanto a la técnica, pero ahorita ya hay SETI óptico, por ejemplo, cosas que andan buscando cosas con emisiones de luz. Los grupos de Berkeley tienen varias cosas. Hay otra que la posibilidad de detectar tecnoseñales, por ejemplo, si un planeta ha evolucionado como nosotros, seguro ha contaminado su atmósfera. Entonces, buscar planetas con la atmósfera contaminada. Digo, suena medio ilógico decir que son inteligentes, pero bueno, podría encontrarse
vida inteligente a partir de ahí también. O sea, yo creo que nos ha movido mucho. Nosotros por aquí dirigimos una tesis hace algunos años. Era un ejercicio totalmente académico, pero tomaba en cuenta tratar de resolver la ecuación de Drake con la información nueva que nos aportaba el telescopio Kepler. Por ejemplo, había Ah, variables en la ecuación de Drake que no se sabían y que ahora ya podemos saber más o menos de qué tipo de planetas, qué tipo de estrellas, en fin, varias de esos factorcitos que se convertían en al tener una estadística, se convertían en una función de probabilidad. Entonces se podía desarrollar un método matemático, el método de Monte Carlo, aplicado a la ecuación de Drake, y el resultado de mi estudiante fueran como 13,000 civilizaciones en la galaxia, algo así, ¿no? Pero cuando ya le pusimos el factor de comunicación, poniendo la antena china esa que digo, Kilómetro. no había manera de comunicarnos con los más cercanos. Entonces, pues sí, seguiríamos. Si ese ejercicio es válido, seguiríamos todavía esperando. Muy, muy interesante. Yo creo que vida inteligente como la nuestra deben ser muy poquitos, honestamente, muy, muy pocos por la complejidad de que se da. Quizás vida exista, eso sí, yo creo, vida orgánica o la manera como sea, pero ya vida inteligente con capacidad tecnológica, ya lo veo mucho, mucho más complejo, ¿no? Incluso esos mismos números a que tú te refieres, ¿no? Aunque no es una fórmula científica, pero la fórmula de Drake, por ejemplo, estaba haciendo bastante investigación acerca, ok, me pregunto, ¿cuántas estrellas hemos tenido que observar para poder detectar los 7,000 planetas que se han detectado? Ujú, ¿No? Y es el 0,001%. así es. Fuera de ese 0,01%, ¿cuántos planetas en realidad están así como medios parecidos a la Tierra con esas condiciones? Creo que hay como no pasan de 5, me parece. No, tenemos poquito más. Tenemos como 1,2%, 1,1% de los planetas detectados son potencialmente habitables, según la red de la Universidad esta de Puerto Rico, el grupo de la Universidad de Puerto Rico, ha sacado los planetas potencialmente habitables, que sean medio rocosos, que sean más o menos chiquillos y que estén, por supuesto, en la zona habitable. O Entonces, andamos del 1% de los que hemos encontrado. sea, eso ya viene a ser como 7, 70, ¿no? 70, 70, ajá. 70. Ah, fíjate qué interesante. Fíjate que platicaba con un estudiante bastante, pues, ¿cómo te diré? Bastante inteligente y que le gusta todo esto. Y decía, hasta que no tengamos un telescopio tipo James Webb, como el Webb, ¿sí? Así que pueda decir, ve el exoplaneta y que puede decir, se prendió una luz ahí puede haber, Mm. se prendió algo ahí puede haber vida. ¿Cómo ves eso? ¿Está muy loco o qué? Sí, sí, está muy loco, pero no tanto, ¿no? En el sentido de que, a ver, lo voy a poner al revés. Si hubiera vida inteligente en otra parte, tal vez también estarían buscando, ¿no? Entonces, Ajá, nuestra probabilidad de encontrarlos aumente en el sentido de que ambos nos andamos buscando. Eh, Creo que cualquier cosa que nos pueda decir esto del foquito es muy parecido a lo que les comentaba de las tecnoseñales, ¿no? Cosas que realmente solo nosotros hemos hecho en nuestro planeta y una de ellas es contaminar la atmósfera, ¿no? Pero pues sí, prender la luz de noche es otra de las cosas que aunque pueden arruinar a la astronomía observacional, por la contaminación lumínica podrían hacer interesantes esos encuentros, ¿no? sí. Fíjate que no sabíamos encontrar, si decirle a Eduardo Piña que diera la plática o que diera Maussan la plática, ¿no? Andábamos en eso. No, pues está bien. Javier Curiel, adelante. La vida inteligente es posible, pero muy poco probable. Y todavía menos probable es comunicarnos. Tenemos que Bueno, buscar, las moléculas se mueven también. No nada más por fuerzas electromagnéticas, por presión y otras variables que todavía no conocemos. No es una transición brusca, los ácidos nucleicos se replican
Y nuestro planeta, a diferencia de otros, está lleno de proteínas. Proteínas que muchas de ellas se reproducen por el medio, cosa que allá encontramos aminoácidos en el espacio, meteoritos, pero no se reproducen por sí mismos. El milagro de la Tierra es la reproducción, desde proteínas a células y otros organismos se reproducen cuando pierden una extremidad. ¿Dónde está? Y tenemos que unir tecnología, ciencia y arte. Y es el encanto de la enseñanza, llegar armado de arte, porque a veces está tan austero el conocimiento que no es digerible. Tenemos que ser artistas. Yo creo que por eso el notebook LM me puso esta imagen al final, ¿no? Porque la verdad es que Ajá. a mí dije, la dejo, no le hace que no le entienda la frase, pero la dejo. ¿Verdad? Exacto. Pues sí. Ok. Celso, ¿qué nos dices? Mira, tenemos aquí un comentario en la página de Facebook de Iván Treviño, astrónomo. Saludos desde Guadalajara, la bella ciudad de Guadalajara, y sí, se está difundiendo cada vez más la astrobiología en México. Felicidades al ponente. Gracias. Ok. Excelente, excelente. Pues, Pues ¿no hay más dudas, preguntas, comentarios? Excelente, excelente. no. No. Tengo listo el telescopio para Júpiter. Ah, ok, sí, Pablo. Miren, y tenemos aquí un comentario del grupo de la Sociedad Astronómica Guadalajara, una ventana al universo. Además de la importante participación en el equipo que diseñó el instrumento SAM, ¿hay alguna otra participación de astrobiólogos mexicanos en otras misiones de exploración lunar, marciana, etcétera? No, hasta donde yo sé, no, era el doctor Navarro el que tenía el canal directo con NASA por sus colaboradores. Y yo esperaría que algunos de sus estudiantes que quedaron por ahí, retomen esa participación mexicana. Tenemos colegas, colaboradores en otras partes, en Europa, pero todavía no estamos, que yo sepa, no tenemos participación en proyectos de ese calibre, ¿no? Ok. Perfecto. Pues pasamos con Pablo. Roberto. Pues, pero antes decimos lo que, ¿no? Sí, por Agradecerle favor, a, Poncho, los próximos eventos. sí. Primeramente agradecer a Roberto, que estuvo excelente su plática, muy interesante. Felicidades por eso. Y ya sabes, esta es tu casa, cuando quieras estar aquí, tú nomás dinos, ¿ok? Muchísimas gracias a ustedes y a su audiencia y a la invitación que me hicieron para participar aquí. Ok. Pues fíjate que la próxima plática que tenemos, primeramente, hoy Júpiter tenemos, jóvenes, no se vayan, no se retiren, tenemos la transmisión de Júpiter en vivo y, y el próximo domingo la transmisión también del Sol en vivo, ¿sí? Y platicaremos sobre qué es lo que pasó en estos días, qué es lo que ha pasado en estos días con esta mancha llamada Carrington, ¿sí? Tiene mucha información Abraham también respecto a ello para que nos platique qué es lo que ha pasado con esta y lo que podamos aportar todos nosotros, ¿sí? Porque salió muy interesante, demasiado, y hay que platicarlo y analizarlo. También, pues el próximo jueves tenemos al químico Juan Martín, ¿sí? Al químico Juan Martín, que es del Club Astronómico Bernal y que nos va a dar la plática sobre
Charles Messier, y el impacto de exploración del cielo. ¿Sí? Eso es lo que nos va a hablar Juan Martín la próxima plática, para que todos estemos atentos a ello. Va a ser bastante interesante esto. Ajá, gracias. Ajá. Pues muy bien. Muchas gracias, Roberto. Bastante interesante el resumen que nos hablas de lo que está haciendo en México de la astrobiología, en lo que es la SOMA en particular. Pues sí, creo que hay bastante entusiasmo de parte pues, de científicos y de la investigación en México en ese tema. Muchas gracias, Roberto. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Roberto. Gracias. Tenemos también aquí saludos del doctor Rafael Vázquez Camacho, que está siguiendo la transmisión, en este caso por la página de Facebook de la Red Mexicana de Telescopios y Radiotelescopios. Bueno, pues no me resta más que agradecerle la presencia virtual a los internautas, pero los que gusten seguir con esta transmisión que ya nos ha adelantado el ingeniero Alfonso Castillo, el planeta Júpiter, que en estas fechas se encuentra en una de las mejores oportunidades de ser observado desde prácticamente cualquier lugar de la Tierra. Exactamente. Ahí ya tenemos a Júpiter. Bien, Pablo, aquí. ¿fueras tan Sí, amable hola, sí. en dar las pormenores del lugar donde te encuentras, qué equipo estás utilizando? Sí, me encuentro en el estado de Jalisco, en los Altos Norte, Unión de San Antonio, Jalisco. Estoy transmitiendo con un telescopio reflector de 150 milímetros, 1170 metros de distancia focal. Es casero, está hecho por mí, yo lo devasté. Lo mandé a unizar en el CIO, en León, Guanajuato, y, y con ayuda de una cámara ZWO 482 a color y una montura alemana Celestron CM. No tengo grandes detalles, pues tengo humedad aquí en el cielo, en la boda celeste hay mucha bruma. De repente se ve más acá el planeta, ahorita está normal. Estamos presentando lo que es Júpiter. Desgraciadamente, si hubiéramos considerado una hora más temprano o saliera más tarde la mancha del famosa remolino de Saturno, que es nombrado mancha roja, lo estuviéramos viendo, pero ya está saliendo en estos momentos. Como les digo, estoy mostrando lo que es Júpiter, donde se aprecia lo que son las bandas principales, el norte y sur. Parece que este es el norte y este es el sur. Creo que así es como lo tengo configurado, más o menos. A Júpiter. Ahorita lo que ven, estamos en vivo, lo que estoy presentando. Ahí se presentan las nubes que van pasando sobre el Joviano. Recordemos que es el planeta más grande del sistema solar. Es, es un sol fracasado, se puede decir. Le faltó 12 veces su masa para ser, tuviéramos otro sol trabajando, ¿no? A iluminarnos días y noches. Dos. Pero en fin, pero aquí estamos, aquí presentándoles a Júpiter, que sabemos que es uno de los cuatro eh, eh, planetas gaseosos, los más grandes. Y, y aquí está, si alguien más quiere decir algo.
Pablo, ¿podrás modificar los parámetros de la cámara para intentar ver las lunas? Claro que sí. Va. Tengo que hacer pequeño el planeta para que podamos apreciar las lunas. Las tenemos. Aquí está. Mira, creo que a tu derecha está Europa y la más externa es Ganímedes. Y en el extremo izquierdo pudiera Listo. tratarse de Es Calixto. Calisto. Sí. Calisto. Io parece que está por Atrás. atrás, Sí. ¿verdad, Miguel Sí. Ángel? Sí, estoy viendo unas interesantes así. Este es Ganímedes. Este es Europa. Y Calisto al este otro de lado. acá es Calixto. Sí. En 40 minutos va a salir Io. Sí, aquí está. Un dato curioso, hace unos días salió las noticias de que Júpiter es más pequeño de lo que era. Se ha reducido de tamaño en la zona ecuatorial 8 kilómetros. ¿Mancha o No, el el tamaño, planeta? el tamaño. Órale. No, en el Yo supe de la 8, mancha. Yo 8. supe de la mancha. La mancha no se la ve ahorita, no. La mancha también se está haciendo más pequeña, pero la sonda Juno midió a Júpiter y está más pequeño de lo que era antes. Ujú. El tamaño de Júpiter se ha reducido en 24 kilómetros en la zona ecuatorial y 8 kilómetros en la zona polar. Sí, Es gaseoso. Se ha perdido masa, ha perdido, quién sabe, no conozco las razones todavía a qué se debe eso, pero está más pequeño de lo que era. pues sí. Ahí tienen el planeta Júpiter. No sé si gustan terminar con esto o continuamos un ratito más. Por lo que se puede apreciar comparado con en otras ocasiones que nos has presentado también en directo los planetas y Júpiter en particular, sí las condiciones atmosféricas pues no son las ideales en este momento. Sí es, sí es. Pero ahí lo tenemos, a Júpiter. Pues de nuevo, si ajustas los controles de tu cámara para poder ver detalles de la superficie, podemos decir la atmósfera externa de Júpiter. Bien, bueno, sirve que aprovecho que lo que tenemos es, miren, para los que no saben, bueno, explicarles a los que nos están viendo que tenemos la fortuna que las cámaras fotográficas propicias porque son adecuadas las cámaras para el uso exclusivo de, de los telescopios. Tiene varias funciones para irlo acomodando de tal forma poderlo apreciar como uno desee, más que nada. Y tenemos eh, varias funciones y, y con esto nos favorece. También nos sirve para sacar fotografía y sacar video.
Ahí está. Y si se fijan, ahorita se ve más apagadito, que hay una nubecilla que está pasando encima. Ahí más o menos. No sé ustedes cómo lo ven. Ah, Con a tu ver, equipo, Pablo, tu equipo, el telescopio de marca ya lo vamos a bautizar con tu nombre, ya dado que tú lo fabricaste, el sí, sistema de seguimiento que da un muy buena centro del planeta, poco movimiento, poco ajuste tienes que dar. Y la cámara, que es realmente la que permite hacer estos contrastes entre la atmósfera alta de Júpiter con sus bandas sí. y o pasar a los satélites. Bien. Bueno, qué bueno que tocaste el tema. También es otro detalle muy importante. Eh, es una base ecuatorial. Quiere decir que el eje principal tenemos que apuntarlo, por ejemplo, lo que corresponde al hemisferio norte a Polaris. Es una estrella que curiosamente está muy cerca relativamente del norte, el eje norte de la Tierra, para contrarrestar el movimiento de los astros, o sea, de los planetas, de estrellas, de galaxias, nebulosas, etcétera, cielo profundo. Y con esto nos favorece mucho el tener fijo, sin tener tanto movimiento, porque si apagara, tengo la base, está computarizada también, está programada, además le agregamos lo que es la fecha y la hora exacta, más o menos del tiempo universal o local, para que sea corresponda al tiempo universal. Ya con eso le pedimos a la base, tiene su planetario dentro del sistema, tiene su propio planetario, le pides lo que quieras observar siempre y cuando esté disponible en el cielo, a la vista de todos, aunque no lo veamos, pero que esté a la vista del telescopio, lo programamos y busca, solito busca el objeto a observar. Y la mayoría de los que tienen este sistema, lo que hace es aprovechan para hacer astrofotografía. Muchas fotos que hemos visto en las redes, en revistas, en libros, puede ser de fotografías de astrofotógrafos aficionados, dedicados a este tipo de objetos. Salen bien, ¿por qué? Porque ya tenemos la fortuna de tener aplicaciones que nos puede corregir muchas cosas, por ejemplo, el viento, lo que ven aquí, que no se ve fija la imagen, es porque hay cambios de temperatura a través de la atmósfera. Por eso se buscó la forma de construir telescopios espaciales para poder observar mejor el cielo profundo y entenderlo mejor. Y ahora ya tenemos aplicaciones muy efectivas para contrarrestar todas esas fallas y solamente si nos tocaría un día otra vez invitar a un astrofotógrafo profesional y nos puede explicar las técnicas. Hemos tenido oportunidad de tener invitados y enseñan cómo hacer fotografía profunda de estos objetos. Pablo, yo tengo la misma el mismo tipo de montura que tú tienes. Sí, Las CGM son muy buenas.
Sí, Eh, está. Este tipo de monturas, como toda montura, lo importante es de que esté bien nivelada y si es ecuatorial tiene que estar el eje polar bien alineado, ¿no? Está muy Sí cerquita de es. de la estrella polaris. Y de ahí lo que se hace básicamente, ya teniendo un buen alineamiento con la polar, el sistema hace o pide o puede hacer ciertas calibraciones con las estrellas. También se puede hacer con los planetas. Pero básicamente lo que yo hago es calibro con 2 estrellas hacia el este, 2 hacia arriba y 2 hacia el oeste. Y así me permite tener una altísima precisión cuando busco un objeto. Y lo va a seguir, ¿no? Eh, el momento que lo encuentra, lo va a seguir con muy pequeñitos cambios. Usualmente en una hora, pues no se ha movido mucho del campo visual, dependiendo del tamaño del sensor de la cámara, ¿no? Y ese tipo de seguimientos permite hacer buenas fotografías, sea de planetas o sea de espacio profundo. Así es. Si no hay algún otro comentario, vamos a despedir la transmisión con esta imagen de Júpiter que nos ha proporcionado Pablo Roberto González desde Unión de San Antonio, acá en los Altos del estado de Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos, por la oportunidad de presentarles a Júpiter este pequeño rato dentro del programa. Correcto. Pues muy buenas noches a todos y nos vemos en la siguiente actividad de la Red Iberoamericana de Telescopios y Radiotelescopios. Luego. Ajá.